Ya, bien. Es que me dice que la conexión está mala, chicos. Tengo miedo que se me corte. O sea que sí, como que se escucha medio bautizada, pero no importa. Ah, ya, no importa. Ahora, nosotros tenemos que distinguir, y lo habíamos visto también en clases, que hay dos cosas que parecen lo mismo, pero no lo son. Y que es la distancia que recorre un cuerpo y el desplazamiento que puede hacer. Entonces, dice aquí que la principal diferencia es que la distancia es una medida de la longitud total. O sea, todo el camino que recorrió un cuerpo, un objeto, un móvil, y el desplazamiento solamente va a contar la longitud desde la posición inicial hasta la posición final. Entonces, yo les pregunté en clases, y creo que a lo mejor alguien me escuchó, ¿qué pasa si yo voy de aquí a Santiago y vuelvo nuevamente a Coyhaique? ¿Cuál será mi desplazamiento? ¿Alguien sabe? ¿A cuánto queda Santiago de acá? Mucho. Muchos kilómetros. ¿En ¿Ya? avión, caminando, en auto? ¿Tu punto? Caminando o en avión da lo mismo. Pensemos que vamos a ir en avión. Profe, ¿Sí? es que yo me acuerdo que uno era en línea recta y el otro era lo que se recorría. Correcto, ¿no es cierto? Entonces el que se recorría sería como el camino, hablamos de la distancia. Y ahí yo debería tener la claridad de los kilómetros, ¿no es cierto? Ahora, depende de la ruta por la que vaya, puedo tener un camino más largo, una distancia más larga. Pero el desplazamiento, si yo voy a Santiago y vuelvo a Coyhaique, sería, ¿cuánto creen ustedes en valores? Caminando 386 horas, el auto 26 horas. De aquí a Santiago. ¿Serían cuánto? ¿26 horas? En auto, Lo busco en Google Maps. sí. ¿Ya? Independiente, chicos, del número que ustedes me digan y de las horas que ustedes me digan, siempre, si yo voy a un lugar y regreso al mismo lugar de donde salí, el desplazamiento es 0. ¿Ya? Porque lo dice esta definición. La longitud que habla de todo ese camino es la distancia recorrida, pero el desplazamiento es la distancia que existe entre el punto inicial y el punto final. Y si yo voy a un lugar y vuelvo al mismo lugar de origen, mi desplazamiento sería 0, ¿ya? Entonces, muchas veces el desplazamiento coincide con la distancia, pero muchas veces no coincide, ¿ya? Eso lo vamos a aclarar ahora con los ejercicios. Entonces, aquí viene esta imagen que también vimos alguna vez, dice la trayectoria es el lugar geométrico, las posiciones sucesivas por las que va un cuerpo, un camino. Y ahí está este joven en bicicleta que puede ir por el camino rojo, que sería entonces el que va arriba, podría tener un camino bien sinuoso como el celeste, podría ser una especie como de triángulo, en realidad como de líneas rectas en la trayectoria amarilla, o podría tomar también el camino verde, que es el directo. Ahora, si yo voy a hablar del desplazamiento, siempre, siempre la línea recta, siempre, del inicio al fin, ¿ya? Entonces, por eso el desplazamiento sería aquí en la línea verde. ¿Por qué? Porque el desplazamiento es una magnitud vectorial. Y los vectores eran estas flechas que tenían dirección, sentido, módulo, y que indicaban un desplazamiento más completo, una información más completa y acabada del movimiento de un cuerpo. Y en cambio, en el caso de la distancia recorrida, es una magnitud escalar. Ahí yo tengo un número y tengo una unidad de medida, que podría estar dada en kilómetros, en metros, como yo estime conveniente según lo que estoy planteando. Y ahí hay ejemplos de las magnitudes escalares, que no solamente están en distancia, también puede ser el tiempo, puede ser la temperatura, etc. ¿Ya? Entonces, para comenzar a hablar de lo que era hoy día preciso, que es la velocidad y la rapidez, aquí tenemos que la rapidez, curiosamente, su símbolo es una V, como de velocidad, ¿ya? En minúscula. Y corresponde a la distancia que yo recorro de dividido por el tiempo que me demoré en recorrer esa distancia.
Esa es la rapidez, magnitud escalar, entonces, que tiene que ver con la distancia y el tiempo o el intervalo de tiempo que tardé en recorrer. Ahora, si yo voy a la velocidad, no es lo mismo, es parecido, porque aquí en la velocidad también es una V, pero tiene una flecha arriba que simboliza que es un vector. ¿Por qué? Porque la velocidad es más específica, me dice hacia dónde me voy a dirigir. Y tiene que ver con el desplazamiento. O sea, esa línea recta que hay entre el punto de partida y el punto final. Y tiene que ver también con el tiempo que demoré en hacer ese desplazamiento. Entonces, ¿son parecidas? Sí, pero no iguales. Uno, porque la velocidad es un vector, v con una flecha, la rapidez es solo una v, la rapidez habla de la distancia, en cambio la velocidad habla del desplazamiento. ¿Ya? Y aquí voy a hablar acerca del ejercicio del libro. Acá. Este ejercicio era parte de la tarea del libro, que es la página 133. ¿Ya? El otro lo vamos a dejar para el final. En este ejercicio dice que una persona va desde A hasta B. ¿Ya? ¿Ven ustedes ahí a la derecha, en amarillo, el punto, y luego B? Por un camino señalado, tardando 5 minutos en hacerlo. Esa es la situación. Ahora, las preguntas de esta imagen son estas tres grandes que también se componen de otras preguntas dentro. ¿Cuál es la distancia que recorrió? ¿Cuál fue su desplazamiento? Ahora les puedo preguntar, ¿será el mismo valor el de distancia y el de desplazamiento? Mira, ¿da lo mismo? No. A priori, no, ¿no es cierto? Porque la distancia hablamos de que era todo el camino que recorría. ¿Y el desplazamiento qué es? La trayectoria, por decir así, ¿o no? Ya, una línea recta entre el inicio. El punto A. El inicio y el final. Muy bien, y final. Después les dicen qué pasa si yo divido, qué pasa, etc. Vamos a ir entonces a lo primero. ¿Cuál es la distancia que recorrió? Y aquí en la distancia, como parto en A, la distancia es lo que está encerrado con amarillo, 60 metros. Después esta persona como que subió por la calle y recorrió ¿cuántos metros? 30. 30. Y luego cruzó la calle y se fue hacia la izquierda y va a recorrer ¿cuántos metros más? 60. 60. Por lo tanto, la respuesta a esa pregunta, la distancia recorrida es 150. 150 metros, porque lo único que debo hacer es sumar 60 más 30 más 60, 150. Nada más, es un valor de número con una unidad de medida. ¿Ya? ¿Eso se entiende bien? Sí. ¿Dudas? Sí, profe, ¿Sí? ¿podría revisar si le llegó? Porque ahí le mandé la de física, de nuevo. Ya, pero voy a revisar. Sí, ahí veo que dice José Tomás. Aparecía en mi teléfono su nombre. Así que sí. Y cuando termine la clase le voy a colocar un OK. Así que no tema. ¿Ya? Continuamos. Entonces esta es la distancia recorrida muy simple. Ahora, ¿cuál fue su desplazamiento? Y aquí hay algo distinto, porque a la imagen anterior, que era esta, que yo le hice unos círculos para marcar las distintas metros que recorrió, ahora es la misma imagen, pero ¿qué le hice de diferente? La línea recta entre... Muy bien. Agregué una línea recta entre A y B. Por lo tanto, dice acá que esta persona va de A hasta B por este camino señalado y tardó 5 minutos. Por lo tanto, el desplazamiento en este caso es esa línea. ¿Y cómo puedo saber el valor de esa distancia? Porque si ustedes se dan cuenta, no la menciona jamás ahí en el dibujo. ¿Cómo se puede obtener ese valor?
¿Alguien lo hizo? ¿Se acuerdan que Con la yo en una foto, clase les dije más o menos cómo era? Bueno, aquí tenemos que usar las matemáticas y me dijo la profesora Naldi les hace clase a ustedes, ¿no es cierto? Matemática. Sí, Que ella justamente había tocado este tema que les puede servir como ayuda a memoria. Y quiere decir, entonces, ahí está el desplazamiento, para que no lo vayan a perder de vista, que yo ahora me tengo que apoyar en las benditas matemáticas. Y para eso entonces yo hice un dibujo con un pulso muy malo, pero que igual les va a servir, que habla acerca del teorema de Pitágoras. Yo aquí no voy a hacer una clase de matemáticas, sino que voy a apoyarme en este caballero para que me ayude. Entonces, si yo tengo un dibujo donde tracé una línea que corresponde al desplazamiento y no sé qué valor me va a dar, entonces el teorema de Pitágoras dice que yo puedo crear un triángulo rectángulo proyectando aquí estas líneas, y ese teorema de Pitágoras entonces es justamente para triángulos rectángulos. El triángulo, dice el triángulo rectángulo, es un triángulo que tiene un ángulo recto. Y aquí donde está la letra A, yo hice ese cuadradito para que se entienda que ese es el ángulo recto. Extendí la línea roja para ir hasta A en amarillo, extendí después hacia abajo otra línea, perdón, amarilla, y la línea que necesito también está todo en amarillo, lo que yo hice imaginariamente, ¿ya? Entonces dice el teorema de Pitágoras: en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Si A es la hipotenusa y B y C son los catetos, se cumple que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado, ¿ya? Entonces, ahí están los conceptos. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. ¿Cumple con eso? Sí, porque yo cuando hice aquí la extensión de las líneas en amarilla con mi pulso, creé un ángulo de 90 grados. ¿Tiene catetos? Sí. ¿Qué son los catetos? Son los lados que forman el ángulo de 90 grados. Entonces, yo tengo arriba uno que dice ahí en el dibujo cateto con una flecha en celeste, y tengo luego a la derecha otra línea que dice cateto. Y siempre a continuación del triángulo rectángulo o del ángulo de 90 grados, lo que viene ahí es la hipotenusa. Por lo tanto, nuestro desplazamiento es la hipotenusa. Y eso es lo que tenemos que calcular. Entonces ahí hay un dibujo que, si se dan cuenta, yo tendría que rotarlo en 180 grados para que me quede igual al del lado. Hay un dibujo que está arriba. Y ahí yo puedo hacer este cálculo. Entonces, yo lo que debo calcular, según este caballero Pitágoras, es la hipotenusa. Por lo tanto, la hipotenusa al cuadrado yo no la sé, es mi incógnita. Pero, ¿tengo los catetos? Sí, los tengo. Los catetos son los lados de este triángulo, rectángulo. Entonces, tengo un cateto que es la parte roja que dice 30 metros, que es justamente el pedacito donde caminó este niño por la calle, se podría decir como casi por la calle, y ahí eso es 30 al cuadrado. Ese valor es uno de mis catetos. ¿Por qué? Porque yo lo traspasé hacia la derecha, ¿ya? Y luego el otro cateto es 120. ¿De dónde saqué el 120? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo llegué a ese 120? se Los suman 260 los metros. Nicolás, ¿cómo llegué al 120? Los 260. Muy bien. Arriba está en rojo 60 metros y por lo tanto yo asumo que lo de abajo, que también es 60, es lo mismo para arriba. Es como que subo imaginariamente. Entonces ahí está el 120, 60 más 60. Y ahí esos 120 al cuadrado.